Bilingüismo e interferencia sintáctica. La idea de que el contacto entre dos lenguas puede resultar en la modificación de estas ha tenido muchos estudios, al igual que la importancia del contexto social en las que se produce este contacto. Para averiguar qué tipos de adaptación lingüística se dan en uno y otro contexto social, analizaremos algunos mecanismos de cambio lingüístico, pues a través de estos entran en juego los diversos factores sociales. Básicamente hay dos tipos de modificaciones que resultan del contacto lingüístico. Estas son el préstamo y la reestructuración. El préstamo trata de una adopción abierta y directa, y la reestructuración presupone más bien la reinterpretación de categorías propias, el abandono del sistema propio que es parcial y es menos consciente de lo que puede ser la adopción de un préstamo. En caso de las lenguas socialmente superiores se hacen notar los sustratos lingüísticos. Este término se refiere más que todo al caso, por ejemplo, de los pueblos conquistados por otros de una lengua distinta a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada. Por ejemplo, el dominio del pueblo romano en la península ibérica produjo la desaparición de las lenguas aborígenes de la región, con excepto del vasco. Esto último no sorprende, ya que por definición se desea abandonar lo socialmente inferior y acceder a lo prestigioso. Al llamar la atención sobre esta posibilidad, partimos de tres presupuestos. El primero es que todo lenguaje es resultado acumulativo de innumerables actos de parole, que son un estudio amplio de escenas desplegadas de un sujeto, lo cual incluye en sus actos de habla. La segunda es la primera etapa en todo proceso de reestructuración lingüística. La constituyen actos de habla individuales en los que pueden reflejarse o no categorías de otro sistema lingüístico. Y la tercera es la frecuencia del uso de alternativas distintas. Puede contribuir a la revalorización de alternativas, por consiguiente, a la reestructuración. Aquí hemos tratado pues de mostrar cómo la frecuencia de uso de una forma puede influir decisivamente sobre la evolución tanto semántica como sintáctica de dicha forma. En los casos por variación, son aquellos en los que no se percibe diferencia estructural alguna, y la equivalencia estructural permite que la frecuencia de uso de una u otra alternativa obedezca a otros factores estructuralmente son irrelevantes. Cabe resaltar que es posible que de por sí tomadas aisladamente las estructuras empleadas por algunos hablantes no delatan influencia alguna de otra lengua, pero sí podría revelar interferencia a la proporción en que dichos hablantes recurran a una alternativa determinada, porque tal frecuencia, que es el reflejo indirecto de algún patrón ajeno, podría resultar la sucesiva acumulación de interpretaciones en el aprendizaje, en la reestructuración pues, de su propio sistema. Por ejemplo, los valores gramaticales de una lengua, en este caso escogemos el quechua, podrían infiltrarse en otra, en este caso sería el español. La frecuencia con la que se emplean las formas del español en efecto responde a normas propias del quechua. Esta hipótesis descansa en un supuesto fundamental, que dice que las categorías del sistema gramatical dictan estrategias de uso y que éstas se manifiestan en la frecuencia de la relativa de una forma en distintos contextos, y de esta distribución puede resultar las reinterpretaciones del valor de una forma. Ahora pasamos a los pronombres clíticos y a su reinterpretación. Aquí analizaremos las formas le, lo y la. El fenómeno lingüístico que consiste en emplear las formas le o les de pronombres personas como objeto directo en lugar de lo, la, los o las se considera incorrecto, excepto cuando el pronombre es de género masculino y se refiere a persona y no a una cosa. Ejemplo, María le llora o María lo llora. En estos datos sugieren como diferencia fundamental entre los dos casos gramaticales que el dativo le señala la relativa independencia del referente del pronombre respecto del sujeto del evento, mientras que el acusativo lo, donde María lo llora, señala en cambio la total dependencia de su referente respecto al sujeto. Otro ejemplo es le sangra la herida y la otra frase es lo sangra el barbero. En el primer caso, el referente de le es quien sangra, es decir, la herida está en él,
Y en el segundo caso, donde vemos el referente del acusativo al quehacer del barbero, el único responsable por el evento de sangrar. La diferencia en responsabilidad por el evento sangrar es mucho mayor entre el barbero y el de la herida. De allí que la referencia a él sea con le cuando es el sujeto, que sería la herida, y con lo cuando el sujeto es el barbero, que es el que tiene más responsabilidad. Bueno, en las validaciones de análisis para obtener datos y así poder poner en prueba este análisis, se debe identificar pares de condiciones contextuales opuestas que, si bien permitan tanto le como lo, también sugieran autonomía y responsabilidad. No es fácil hallar contextos en los que puedan variar el uso del le versus lo. En la mayoría de los casos, el uso de los pronombres está absolutamente fijado por el contexto de la clara forma. Por ejemplo, en le regalé un libro no podrá usarse lo en vez de le. La naturaleza misma del acusativo requiere que no haya más de un objeto mínimamente responsable, y la posposición del objeto impide la interpretación del pronombre como duplicación correferencial. La única posibilidad, si ha de aparecer un clítico junto al verbo, es que se refiera a un tercer participante. Y como este necesariamente será más activo que el libro, que es el acusativo, corresponde a recurrir al dativo le, que es análogamente la mayoría de los verbos que admiten lo, también lo presupone semánticamente o lo rige. Hay, sin embargo, un contexto en el que el uso varía entre dativo y acusativo para el mismo referente, resultando igualmente aceptables ambas alternativas. Se trata de la construcción de acusativo con infinitivo. Por ejemplo, le hice comer o le hice comer la sopa. Esta situación es estructuralmente ambigua, ya que el número de participantes no es transparentemente dado, y por lo que resultan admisibles tanto el acusativo como el dativo para el objetivo del verbo principal. En este contexto podemos poner en prueba diversos parámetros que podrían influir la opción por un caso u otro de los que enumeramos algunos. Estos casos serían los números de participantes, el índole de objeto y el índole del sujeto. En el número de participantes, la naturaleza misma de la categoría del caso es la oposición entre el objeto y el sujeto. Aquí nos sugiere que el objeto aparecerá de manera muy distinta según estén en juego 3 participantes o solo 2. La construcción básica de objeto con infinitivo puede extenderse a los 2 participantes indispensables, que serían el sujeto y el objeto, o a 3 si al infinitivo se le agrega un objeto propio. En el caso de hice comer, el objeto está contrapuesto solo al sujeto del verbo hice. Y en el caso de hice comer la sopa, está opuesto no solo al sujeto de hice, sino también como sujeto implícito de comer, y al objeto infinitivo, que sería sopa. Entonces, cuando hay solo 2 participantes, es posible ver el objeto totalmente a la merced del sujeto de hice, lo que hace favorecer el uso del lo. Y en el segundo caso, donde hay 3 participantes, la mención de la sopa introduce una entidad aún menos autónoma que el objeto, el cual en comparación resulta algo más activo. Por ello esperamos un mayor porcentaje de le cuando el infinitivo muestra un objeto propio que cuando carece de él. En el índole del objeto, lo que está en juego en la oposición de le a lo es el grado de autonomía del objeto respecto del sujeto. La relevancia de este parámetro se ve en pares como le sirve versus lo sirve, ya que en el primer caso se piensa inmediatamente en la persona servida y en el otro en el manjar para la segunda. Y en el índole del sujeto, si la oposición le lo caracteriza, el grado relativo de responsabilidad por el evento debería influir en el uso de le versus lo, es decir, la índole del objeto y también la del sujeto, puesto que ambos entran a comparación. Las predicciones basadas en el sujeto evidentemente deberán ser inversas a las hechas por el objeto.
Es decir, si el objeto es animado, sobre todo un humano, la diferencia entre sujeto y objeto será mayor que si el objeto es inanimado, ya que éste por su misma naturaleza se parecerá al objeto prototípico. Por ello mismo, objeto directo humano parecerá relativamente más activo cuando está contrapuesto a un sujeto inanimado que a uno humano. O sea, el porcentaje de lo que debería subir como un sujeto inanimado y bajar como un humano. Vamos a citar un ejemplo para aclararlo. Aquí tenemos dos frases. La primera es: no haga ruido, mi hijito, que le molesta a su padre, que le molesta a su padre. Y la segunda frase es: no haga ruido, mi hijito, que lo molesta a su padre, que lo molesta a su padre. Bueno, cuando el hablante nativo no peninsular hemos podido consultar que interpreta este par como el ruido como sujeto de molesta. Entonces, cuando la referencia al padre es con le, es cuando en el principio le dice: no haga ruido, mijito, que le molesta a su padre. Entonces aquí está haciéndole referencia que el ruido es lo que molesta al padre. Pero con el niño como sujeto, en caso de lo, aquí se está viendo que lo que molesta al padre no es el ruido, sino el sujeto, o sea, hijito. Bueno, compañeros, yo sigo con la especificidad del agente. En esta pueden haber dos situaciones. Una donde el agente es específico, que es un objeto o persona identificable, ya que uno puede estar en ese contexto y saber a quién hacen referencia. Pero otro que es inidentificable. En este caso se usa el pronombre se, que en la Real Academia Española la define como un pronombre personal de tercera persona. Él, ella, ellos, ellas, que es dativo y acusativo. En un ejemplo, se peinó en 5 minutos. ¿Quién se peinó en 5 minutos? Si uno no está en el contexto, no va a saber bien de quién se refiere, a quién hace referencia. El siguiente, se más le, es para el objeto y se da en una situación particular. Un ejemplo, se le cayó. Bueno, sigo con el género del referente. Los pronombres le y lo informan no solo sobre el grado de responsabilidad relativa del objeto, sino también del género. Le forma que en dativo designa a alguien o algo mencionado en el discurso distinto de quien lo usa y el destinario, y que el género es desconocido, no se sabe a quién se está haciendo referencia. Y lo o la es una forma que en acusativo designa a la persona a la que se dirige quien habla o escribe, como tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento. Como acá podemos ver, género del referente, pronombres de objeto directo e indirecto. En estos siguientes ejemplos podemos ver el género desconocido y el femenino y no femenino. En el primer ejemplo, le pidió dinero a un amigo. Es un género desconocido porque no se sabe de quién es que se está hablando y quién fue la persona que le pidió el dinero a su amigo. En el siguiente ejemplo, la llamaron a usted ya hace tiempo. La hace referencia a femenino. Y el siguiente, a su señoría lo aprecian mucho. Hace referencia a no femenino. Bueno, sigo con la persona del referente. Le, lo y la son pronombres de tercera persona y como tal pueden utilizarse para referirse a dos tipos de tercera persona. Una persona auténtica. En el ejemplo, ¿sabes cómo le va a Pedro? No hace tiempos que no lo veo. O a una persona honoraria, la segunda persona siendo usted. Ejemplo, ¿cómo le va, don Pedro? Hace tiempo que no lo veía. En esto la elección del versus lo influye en la persona que está hablando. Bueno, los distintos factores contextuales de los que hemos hablado son número de participantes, agente, referente, persona, género y género conocido. Estos factores se pueden combinar entre sí en oraciones, como las siguientes oraciones que podemos ver, ¿no? Bueno, en las oraciones podemos ver que la primera es un género desconocido, por ende se usa le. En la segunda es un género femenino, entonces se usa la. Y en el último, que es un género masculino, se usa lo.
Esto podría ser simple para muchos de nosotros, podemos decir, no, pues sí, eso es le, la y lo por esto, pero con un estudio que los autores de este documento hicieron, identificaron que los de Ecuador no estaban usando bien el uso del le, del lo y del la a la hora de referirse a una persona y a un agente, como lo podemos evidenciar en la tabla 2. En Buenos Aires hicieron el mismo estudio, en Caracas hicieron el mismo estudio, pero los resultados salieron como ellos esperaban. Pero en Quito sí, lo que fue la persona y el agente no fue lo esperado. Entonces se hicieron preguntas de por qué es que esto había pasado, por qué en ocasiones usaban, por ejemplo, el lo para María o señora de González. También usaban el la con referencia a hombres. Así que decidieron hacer otro análisis, el cual está en la siguiente tabla, y en esta dividieron los parciales por los completos y se dieron cuenta que los parciales tenían todavía falencias en la persona y el agente, mientras que los completos solo en la persona. La explicación de que tanto los hablantes completos como los parciales prefiriesen un uso de lo o la para una referencia a verdad la buscaron en 3 factores, los cuales son la ausencia en el quechua de una oposición de género, una posible proliferación en el uso de hablantes bilingües del le, forma en que en español neutraliza el género, y por consiguiente una posible estigmatización de dicha forma. Bueno, muchas gracias por su atención. Los dejo con nuestra compañera Lady. Perú, mono versus bilingüe. Se realizó el mismo experimento en Perú a 3 estudiantes, 2 monolingües de Lima de la carrera de Psicología y Trabajo Social y 1 bilingüe español-quechua de Acoya. También se extendió la investigación a otros países de la zona andina para comparar los resultados con los de Perú y Ecuador. Los cuestionarios administrados son todos iguales, tanto los de Perú como los de Chile y Colombia. A continuación, en la tabla número 4 se presentarán los resultados. En la tabla número 5 encontramos el coeficiente de polarización de todos los participantes. Vemos que en general los peruanos monolingües Perú 1 y Perú 2 se parecen más entre sí que a los monolingües de Chile y Colombia. También se percibe una marcada similaridad entre los peruanos bilingües y los ecuatorianos parciales. Estas coincidencias aseguran la fiabilidad de los resultados. En el análisis de los parámetros encontramos que hay ciertas similitudes y diferencias entre los participantes. En la tabla número 6 se resumen los resultados. En la tabla se observa que los grupos andinos coinciden con las predicciones al igual que los ecuatorianos. En la tabla número 7 se indicará la categoría que favorece el uso de le para cada parámetro en cada grupo. Los datos sugieren que los peruanos bilingües y los ecuatorianos parciales favorecen le en 2 circunstancias, para referentes femeninos y para los de sexo desconocido. O sea, favorecen le en los casos problemáticos con un referente no claramente masculino. Ahora bien, son justamente los peruanos monolingües y los ecuatorianos completos quienes se apartan de los grupos de control en no preferir le para un referente de sexo desconocido. Le se usa casi como si su valor fuese masculino, más bien que neutral, mientras que la sigue significando femenino. Tanto en Perú como en Ecuador, países andinos con una larga historia de contacto con el quechua, pueden reconocerse respecto a los pronombres personales del español 2 grupos de hablantes: los completos monolingües, que dominan tanto la oposición de caso
como la de género y los parciales bilingües, que han reducido pronominal a dos formas, eliminando el acusativo femenino la. Finalmente, el mecanismo de interferencia no es indiferente al estatus social de la lengua interferida. La lengua de prestigio no adopta rasgos de la lengua socialmente inferior, sino que éste la penetraría.